ver, histología del aparato urinario. Aparato urinario. Vamos a olvidarnos que estamos en histología. Histología del aparato urinario. ¿Cuál será la función del aparato urinario? ¿Alguna función que se les ocurra? Excretar. ¿Filtrar glóbulos rojos? ¿Qué más? Secreción. ¿Ah? Secreción. Secreción de toxinas. Secreción de toxinas, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más dicen? ¿Algo más? Aparato urinario, ¿no? Vamos a ver. No es. Vamos a ver acá que está más cortito. Directo. Cada aparato urinario por acá. Urinario. No es la única función, por eso ahí dice su principal función, ¿verdad? Porque no es la única. Su principal función es producción, almacenamiento y la expulsión de la orina. Entonces el aparato urinario, en el que vamos a decir reducir al extremo, es un aparato en el cual le ingresa como materia prima la sangre, ¿no? Ingresa como materia prima la sangre. Y este aparato urinario la transforma en ¿qué? ¿En qué transforma la sangre? En orina, ¿no? La transforma en orina, ¿no? Entonces, ese es, digamos, lo reducimos al mínimo, ¿no? Por transformar la sangre en orina. ¿Por qué es importante eso? Porque en la sangre hay una serie de sustancias, como dice su compañera, que son tóxicas para nuestro cuerpo y que deben ser eliminadas, ¿no? Generalmente todas las sustancias que son hidrosolubles se van a eliminar vía urinaria, ¿no? Y las que son liposolubles, vía hepática, vía biliar. Bien, entonces la sangre no solamente produce orina, sino que, como dice ahí, se encarga de almacenarlo y expulsarlo, ¿no? Para eso hay una serie de mecanismos, una serie de órganos. Hay una serie de órganos que se van a encargar del aparato urinario. Entonces, ¿qué órganos forman parte del aparato urinario? A ver, cuéntame. El más importante, riñón, ¿no? Riñón o riñones. ¿Ah? Riñón es el órgano vital. Es el más importante. Sin riñones no hay aparato urinario. Es más, sin riñones no podemos vivir. Por eso que son órganos vitales. ¿Qué más? ¿Otro órgano? Vejiga urinaria, ¿no? La vejiga urinaria, que es un órgano que se encarga de almacenar la orina, ¿no? Como dice ahí aquí en este párrafo, producción, almacenamiento, ¿no? Entonces, ¿quién produce la orina? El riñón, en cierta zona del riñón. ¿Quién almacena la orina? La vejiga urinaria, ¿no? Pero esa orina tiene que transportarse, ¿no? Para ser eliminada. Entonces van a haber una serie de conductos. ¿Uno de ellos cuál es? Uréteres. Vamos a poner acá frente a riñones para ir en confusión. Riñones, que son dos, vejiga urinaria, que es una, uréteres, que son dos, ¿y cuál es el otro? Urétera, ¿no? La urétera. Muy bien, entonces, uréteres y uretras. Riñones que se encargan de la producción de la orina. Luego van a haber una serie de conductos y túbulos que se van a encargar de transportar la orina. Y finalmente, hay un área que se encarga de almacenar la orina para que pueda luego ser expulsada en algún momento, ¿no? De los riñones hacia la vejiga lo transportan los uréteres. Y de la vejiga hacia el exterior, la uretra. Ya sea en los hombres y mujeres es igual, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es la uretra, que es un poquito más larga en el hombre y en la mujer un poquito más corta, pero es igualito todo el mundo, ¿no? No hay diferencia en riñones, etc.
esa no. Bien, entonces vamos a ir viendo cada una de estas estructuras. Y si lo queremos ver más o menos en orden, vamos a tenerlo acá. Empezamos con el riñón. El riñón tiene una zona de la corteza y tiene una zona que llamamos médula. ¿Ya? Tiene una corteza y una médula. Que es la zona más importante del riñón, porque es donde se van a desarrollar estas funciones para la producción de la orina, tanto en la corteza como en la médula. Luego este riñón se va a continuar con lo que conocemos como el sistema pielocalicial. ¿Ya? El sistema pielocalicial. O sea, tenemos los cálices, ¿no? Vamos a verlo mejor en orden para hacer un poquito más generalizado. El sistema pielocalicial, vamos a ponerlo un poquito, no tan juntos, vamos a separarlo. Primero vamos a tener los cálices. ¿Ya? Cálices renales, que hay primarios, secundarios. Bien, luego viene la pelvis renal. Luego viene uréteres, ¿ya? Vejiga urinaria y finalmente viene la uretra. ¿No? Entonces ese es el recorrido que va a seguir la orina desde que se forma hasta que se transporta y se elimina. Entonces de la corteza, en esta zona que estamos viendo por acá, va a haber la formación de la orina, tanto en la corteza como en la médula. Formación. ¿De quién? De la orina, ¿no? Los cálices renales, la pelvis renal, la vejiga urinaria y uretra se encargan del transporte. Y la vejiga urinaria, perdón, cálices, pelvis, uréteres y uretra, el transporte. Y la vejiga se encarga del almacenamiento. Entonces esta parte acá es almacenamiento. Y esta parte que está por acá es el transporte y, como ponen ahí, expulsión, ¿no? Transporte y expulsión. Entonces, si se tiene que expulsar, ¿por qué se expulsa? ¿Por qué se expulsa la orina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ha pasado qué? ¿Por qué se expulsa la orina? Porque contiene urea. Por la urea. Claro, sustancias de desecho, ¿no? O sea, tenemos sustancias que están de desecho en la sangre o que pueden hacernos daño. Entonces, hay sustancias que hacen daño a nuestro cuerpo, que si se acumulan en demasiada cantidad, van a originar daño. Por eso que una persona no puede vivir sin riñones, porque los riñones son los que van a formar la orina, y al formar la orina van a eliminar esas sustancias tóxicas para nuestro cuerpo. Entonces, esas sustancias tóxicas tienen que pasar a la orina y por medio de la orina eliminarse hacia el exterior, ¿no? Porque su exceso hace daño, porque siempre vamos a tener pequeñas cantidades, ¿no? Pero cuando pasa cierto umbral, esas pequeñas cantidades, esa cantidad que aumenta, tiene que ser eliminada. Para eso hay una serie de receptores. Entonces, ¿cuáles son las sustancias que son consideradas tóxicas para nuestro cuerpo? La más importante, hay un montón, pero las más importantes, ¿cuáles son? Urea. La urea y la creatinina, ¿no? Esas son sustancias nitrogenadas, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener en orina, lo pongo acá arriba, en orina, aparte de tener agua, son las sustancias nitrogenadas. O sea, son sustancias que se producen por el catabolismo de las proteínas. Y ahí vamos a tener
a la urea y la creatinina. Pues estas sustancias que son producto del catabolismo de las proteínas, si están en ciertos niveles, no hay ningún problema, el riñón funciona muy bien. Pero si empiezan a aumentar, significa que el riñón no está cumpliendo con su función. Y si no está cumpliendo con su función, eso ya se llama insuficiencia renal. Cuando no cumple con su función, significa que algo está dañado a este nivel, ¿no? Ya sea en la corteza o en la médula, ¿no? Entonces, porque ahí es donde se va a producir la orina. Entonces, al aumentar estas sustancias nitrogenadas, la urea y la creatinina, eso es un indicador que está nuestro riñón trabajando mal. Y dependiendo de los valores, dependiendo de el tiempo, etc., hay una serie de criterios, nosotros podemos diagnosticar al paciente con insuficiencia renal, ¿no? La insuficiencia renal puede ser aguda o puede ser crónica. Entonces, hay algunas enfermedades, por ejemplo, buena cantidad de enfermedades, pero sobre todo muy frecuentes, la diabetes, ¿no? La hipertensión, producen insuficiencia renal. Enfermedades muy frecuentes, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, producen insuficiencia. Algunos depósitos, como el amiloide, también depósitos anormales de proteínas en el riñón, como el amiloide, también producen insuficiencia renal. Algunas alteraciones inmunológicas, como el lupus eritematoso, también produce insuficiencia renal con el tiempo, por eso se llama insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque son enfermedades que poquito a poquito empiezan a dañar al riñón y específicamente dañan los vasos sanguíneos. Pues vamos a ver que algo muy importante en el riñón para la producción de la orina es el vaso sanguíneo, porque la sangre se encuentra en los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, si la función principal del riñón es producir orina a partir de la sangre se encuentra, ¿en dónde se encuentra la sangre? En los vasos sanguíneos. Entonces, cualquier enfermedad que ataque al vaso sanguíneo va también en algún momento a atacar al riñón. Y si ataca al riñón, el riñón no va a poder cumplir con su función de formar orina y la persona va a empezar a aumentar en demasiada cantidad las sustancias nitrogenadas, pero no en orina, sino en sangre, ¿ya? Porque normalmente estas sustancias nitrogenadas se deben eliminar en orina, no deben estar en la sangre. Entonces, en orina debe haber agua, debe haber sustancias nitrogenadas como la urea y la creatinina, que son sustancias de desecho, ¿no? En orina no debe haber proteínas, en orina no debe haber bicarbonato, no debe haber glucosa, ¿no? No debe haber nada de esas sustancias porque son sustancias que son para nuestros requerimientos de nuestras células. Entonces, lo que nosotros consumimos y luego se absorbe a nivel digestivo, los aminoácidos, las proteínas, ¿no? Los lípidos, las grasas o los carbohidratos, todo eso tiene que absorberse y llegar a la célula. Pero si se están eliminando en la orina, significa que el riñón está trabajando mal también. O sea, el riñón no solamente tiene que encargarse de eliminar sustancias tóxicas, sino también tiene que encargarse de evitar que se eliminen sustancias que son beneficiosas para nosotros, ¿no? Entonces, no debe haber glucosa, no debe haber proteínas, no debe haber grasa, no debe haber lípidos. En algunos casos puede aparecer eso, pero ya son enfermedades, son patologías, ¿ya? Bien, entonces, la orina. Entonces, los vasos sanguíneos están afectados, va a haber una alteración en la orina. Bien. El riñón es el órgano vital por eso, porque ahí se va a formar la orina y evitamos estas sustancias tóxicas en sangre. Estos órganos que están por aquí se encargan del transporte y expulsión y la vejiga del almacenamiento. Son dos sistemas bien diferenciados. Es decir, esto lo podemos poner equivalente al aparato respiratorio. ¿Se acuerdan que en el aparato respiratorio hay una serie de conductos donde ingresa el aire y finalmente en la parte distal está la parte funcional? Acá es al revés.
acá primero está la parte funcional, que es el riñón, y una vez que se forma la orina, ya se elimina el desecho en una serie de conductos que son estos de acá. Todos estos conductos tienen en común algo. Todos estos van a tener una mucosa donde el epitelio es el mismo, ¿no? Que es el urotelio. El urotelio, todos estos que están aquí, van a tener en la mucosa, van a tener el famoso urotelio. ¿Qué es el urotelio? El epitelio transicional, ¿no? Epitelio transicional, no epitelio de transición, sino epitelio transicional. Urotelio, también llamado epitelio polimorfo, ¿no? Es un epitelio estratificado donde, recordamos, porque ya lo hemos visto, es un epitelio estratificado, tiene varias capas de células. La primera capa es una capa basal, luego hay varias capas, y en la capa superficial van a haber unas células. Acá van a haber varias capas de células. Pero la capa superficial puede haber células de un núcleo o puede haber células de dos núcleos. Entonces, esto se llaman células paraguas, ¿no? Células paraguas o células en cúpula. Entonces, este de aquí es el epitelio transicional urotelio, o también llamado epitelio polimorfo. Urotelio porque solamente lo encontramos desde los cálices renales hasta la uretra, en esta zona, en la vía urinaria. Transicional porque tiene un aspecto parecido al epitelio estratificado plano, pero no es totalmente igual, ¿no? Es parecido, porque se llama transicional. O también polimorfo, por estas células que están en la superficie, que tienen la capacidad de expandirse o aplanarse, ¿no? Cuando está lleno de contenido de orina, se aplanan, y cuando están vacíos, se hinchan, se agrandan. Entonces se llaman polimorfo. El nombre más común es epitelio transicional. Es el nombre que utilizamos y que lo van a ver ustedes en los libros, epitelio transicional. Pero como es exclusivo de la vía urinaria, se le llama epitelio también llamado urotelio, ¿ya? ¿Dónde lo encontramos? En la mucosa de los cálices, de la pelvis, de los uréteres, de la vejiga y parte de la uretra, ¿no? Ahí encontramos este epitelio. Es algo muy común en esta zona. Lo que es común a todos. Su función principal aquí, ya vimos, o es acumulación o almacenamiento de orina, o es el transporte o la expulsión en el caso de la uretra. Estos órganos tienen mucosa, tienen una lámina propia, tienen músculo liso, ¿no? Y mientras que la parte funcional que está aquí en el riñón, ahí va a estar tanto en la corteza como en la médula, donde se forma la orina. Y aquí vamos a tener nosotros la estructura fundamental, la estructura básica, que es el aparato urinario. ¿Cómo se llama? La nefrona, ¿no? La nefrona, muy bien. Entonces acá vamos a tener la nefrona. Nefrón o nefrón, es lo mismo, ¿ya? Entonces la nefrona la vamos a tener aquí, en el riñón, y tanto en la corteza como en la médula. La nefrona es una estructura compleja que está formada por varios pequeños túbulos, por pequeñas estructuras, ¿no? Entonces, la nefrona va a empezar con el glomérulo, continúa con el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Luego viene el asa de Henle, viene luego el túbulo contorneado distal, ¿ya? Después viene el túbulo colector, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a formar la nefrona. Glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. A toda esa estructura se le llama nefrona, que es una serie de estructuras epiteliales, porque tienen epitelio, ¿no? Tienen epitelio. Todos tienen un epitelio cúbico simple, excepto el asa de Henle y su rama delgada. El asa de Henle tiene dos ramas, una rama gruesa y una rama delgada. La rama delgada del asa de Henle es un epitelio simple plano. Después, túbulo contorneado proximal, túbulo distal, túbulos colectores, y el asa gruesa de Henle es epitelio cúbico simple. A nivel del glomérulo, también hay epitelio, que ahorita vamos a ver con más detalle. El glomérulo es la parte más compleja.
¿Ya? Y el glomérulo tiene dos partes, que vamos a ver lo mejor por acá. El glomérulo tiene dos partes. Una tiene una parte epitelial, que, vamos a verlo, acá. Entonces la vamos a poner acá la nefrona. ¿Ya? La nefrona empieza con el glomérulo. Entonces hay una parte epitelial de la nefrona, vamos a poner así, que se llama cápsula de Bowman. ¿Ya? La cápsula de Bowman también ya la han visto ustedes, las primeras prácticas hemos visto. Hay un epitelio aquí, plano, simple. ¿Ya? Entonces tenemos un epitelio plano simple que rodea la cápsula de Bowman. Se llama hoja parietal de la cápsula de Bowman. Y por dentro hay otra hoja que se llama la hoja visceral. Y la hoja visceral está formada por unas células que tienen unas prolongaciones como si fueran pies. Por eso se le llama podocitos. Tienen pedicelos. Entonces, son como si tuvieran piecitos estas células. Se le llaman podocitos. Todas estas células que están aquí se llaman podocitos y forman la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Entonces la cápsula de Bowman tiene dos hojas epiteliales, ¿no? Vamos a ver aquí, cápsula de Bowman. Tiene hoja parietal, que es esta. Hoja parietal de la cápsula de Bowman. Epitelio simple plano. Hoja visceral de la cápsula de Bowman. Podocitos de pie, podocitos. Entonces, esas son las dos capas de células. Y entre ambas, entre la hoja parietal y la hoja visceral, está este espacio, que se llama espacio urinario. ¿Ya? Se llama espacio urinario, o también llamado espacio de Bowman. Este espacio que está acá. Espacio urinario, o también llamado espacio de Bowman, es lo mismo. Es el espacio que está entre ambas capas. Es el espacio de Bowman. Entonces, este es el inicio de la nefrona. Es el inicio de la nefrona. No es la nefrona completamente, es el inicio. Por eso le decía que la nefrona es un conjunto de estructuras epiteliales, ¿no? La primera estructura epitelial es la nefrona, pero el glomérulo. Este glomérulo se va a continuar con un tubo, que es el túbulo contorneado proximal. ¿Ah? Túbulo contorneado proximal, que tiene un epitelio cúbico simple, como les dije hace un momento. Ya, ahí. Entonces tiene epitelio cúbico simple. Sigue siendo una estructura epitelial, es un epitelio, como pueden ver ustedes. Tiene un epitelio cúbico simple que tiene su membrana basal y todo el asunto, igual que un epitelio. Esto de aquí tiene una rama descendente que va a bajar, y luego va a subir otra vez. Por acá. Va a subir otra vez. Entonces la parte baja va a tener, esa es la rama, ese es el asa de Henle. El asa de Henle sigue teniendo un epitelio cúbico simple hasta que llegue a la parte delgada que está en la parte inferior. Ahí va a tener un epitelio plano. Acá en la parte inferior hay un epitelio plano simple. Pero el asa gruesa sube otra vez como a epitelio cúbico simple. Y acá arriba se va a formar el túbulo contorneado
distal. Túbulo contenedor distal, y el túbulo contenedor distal se va a continuar con el túbulo colector. ¿Ya? Todos ellos tienen epitelio cúbico simple. Epitelio cúbico simple. Solo la rama delgada de Asengenle tiene epitelio plano simple por esta zona de acá. Acá abajo. El Asengenle, rama delgada, epitelio cúbico plano simple. La rama gruesa, epitelio cúbico simple. ¿Bien? El túbulo contenedor distal, epitelio cúbico simple. Y el túbulo colector, que es el que termina después, epitelio cúbico simple también. Esa es la parte epitelial. Pero esa parte epitelial es la que se va a encargar de ir formando, transformando la orina, poco a poco. Y además, el otro componente que también va a participar para formar la orina, va a ser un elemento que va a estar acá, en el exterior. ¿Ya? Todo lo que va a estar por acá en el exterior. Aquí va a haber un tejido que va a formar, que es como una esponja, que va a estar en la parte exterior de la nefrona, que se llama intersticio. ¿Ya? El intersticio renal. Entonces, el intersticio renal está rodeando a la nefrona. Intersticio renal. Está por fuera. Lo que rodea a esa nefrona es el intersticio. También participa porque hay una serie de células que van a absorber sustancias hacia los vasos sanguíneos que están a ese nivel. Entonces, todo es el componente epitelial y es el intersticio, pero para que se forme la orina tiene que llegar sangre, porque acá tiene que, hasta el momento tenemos una serie de conductos, pero habíamos dicho que a partir de la sangre se forma la orina. Entonces, por acá, por esta zona de acá, va a salir la orina. ¿No? A nivel túbulo colector, sale la orina. Pero para que salga la orina, por aquí tiene que ingresar sangre. Entonces, para eso va a haber una arteriola por aquí que va a ingresar al glomérulo, ¿no? Al glomérulo va a ingresar la arteriola. Esa arteriola va a ingresar y va a dar una serie de giros dentro, formando capilares, lo que se conoce como el ovillo glomerular. ¿Ya? Entonces, ahí va a haber una serie de capilares que van a estar enrollados a forma de como rollo, ¿no? Entra la sangre por una arteriola que se llama arteriola aferente. Y su única función es que ingrese la sangre. Pero la sangre va a ingresar con fuerza, con presión, por la presión hidrostática, por la presión del latido cardíaco, a una alta presión. Y luego esa sangre ingresa por aquí, por esta arteriola aferente, va a ingresar con fuerza y va a empezar a girar en este ovillo. Gira y gira y gira. Y en esos giros que hace, la sangre se va a filtrar. Entonces, la sangre que está aquí en el interior del vaso va a salir hacia el exterior. Cuando decimos exterior, va a salir hacia el espacio urinario, o también llamado espacio de Bowman. Entonces gira con tanta fuerza y con tanta presión llega que permite la salida. Aparte que aquí en la cápsula de Bowman hay una membrana, es decir, hay unos adelgazamientos. Cuando hablamos de histología, hablamos de membrana, hablamos de zonas que son adelgazadas, ¿no? Aquí va a haber una membrana de filtración, va a haber una membrana, membrana urinaria. La membrana urinaria va a estar formada por vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces va a haber endotelio del vaso sanguíneo.
¿Y quién está acá? ¿Esta célula cómo se llamaba? Podocito. Entonces va a haber justamente esa relación entre el endotelio, que es un epitelio plano simple, así, y el podocito, que es una célula que más o menos tiene esta forma, pero que como ustedes pueden ver acá tiene, al tener estos pelíceros, estos pies que tiene el podocito, tiene unas zonas que están digamos, desguarnecidas, están más adelgazadas o simplemente no hay un espacio libre ahí. Entonces, acá, entre ellos va a haber una membrana basal, ¿no? La membrana basal que siempre está presente. Entonces, la zona más delgada es la que va a estar constituida por el endotelio, la membrana basal y el podocito, pero no la parte gruesa que usted ve aquí del podocito, sino la parte adelgazada que está hueca, ¿no? Entonces esa es la parte más floja, digamos, de esta cápsula de Bowman, la hoja visceral. Entonces, por esos sitios que están adelgazados, entre los pedicelos, esos son como unos poros, por ahí se escapa, se filtra la sangre, ¿no? Pero no se filtra la sangre, lo que se filtra es el plasma. Porque la sangre, como ustedes saben, tiene glóbulos rojos, tiene glóbulos blancos, tiene plaquetas, ¿no? Y en orina tampoco hay glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Normalmente, ¿no? Nadie orina sangre normalmente, ¿no? Entonces nadie orina pus normalmente, ¿no? Entonces no hay, normalmente la orina no debe botar ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Solamente debe salir el plasma. Y eso es lo que se va a ir procesando a nivel de toda esta nefrona. Entonces lo que va a quedar aquí en el espacio urinario es lo que se conoce con el nombre de, vamos a ponerlo acá, se va a llamar es la preorina, o también llamado ultrafiltrado glomerular. Ultrafiltrado glomerular. ¿Ya? El ultrafiltrado glomerular es una preorina, todavía no es orina. Ese ultrafiltrado glomerular va a estar acá. Acá. Entonces, en esta zona va a estar el ultrafiltrado glomerular. ¿Es orina? Todavía no es orina. Porque lo único que ha pasado es que la sangre entró con fuerza, que es la fuerza de hidrostasis, que es la fuerza de contracción cardíaca, y a través de esos poros que existen, que son esos adelgazamientos, que es la membrana urinaria, o membrana de filtración glomerular, a ese nivel se escapa el plasma que llamamos preorina o ultrafiltrado glomerular. Ahora, una vez que ocurre eso, la sangre se retira, porque la sangre pasa, se filtra y se retira. Sale del glomérulo, ¿no? Sale del glomérulo a través de una arteriola, que se llama arteriola eferente. Entonces la sangre entra por la arteriola eferente, gira, se filtra, se produce el ultrafiltrado glomerular y la misma sangre que no se filtró, pues se retira del glomérulo a través de la arteriola eferente. ¿Ya? Esta sangre que ingresa no oxigena el glomérulo. ¿Ya? No oxigena. A pesar que tiene oxígeno, su función es oxigenarlo. Su función es producir el ultrafiltrado glomerular o preorina. Quien se va a encargar de oxigenar todo esto, finalmente, es la arteriola eferente. La arteriola eferente, una vez que sale, va a ramificarse, va a dar unos plexos y va a encargar de oxigenar todo el área, ¿no? Pero no, la arteriola aferente solamente hace lo que hemos mencionado, no oxigena, su función es oxigenar. Ahora, tampoco existen venas o vénulas eferentes o aferentes. No existen vénulas,
solamente son arteriola aferente y arteriola deferente, no hay venas aferentes en este caso, ¿no? Porque normalmente ustedes saben que por cada arteria generalmente hay 2 o 3 venas acompañando, pero en este caso no, son solamente las arteriolas. Primera característica, que la arteriola aferente forma el ultrafiltrado glomerular y se retira la sangre, y luego la sangre que sale por la arteriola eferente es la que se va a encargar luego de oxigenar el agua. Bien, entonces nos quedamos acá que se formó el ultrafiltrado glomerular. Ese ultrafiltrado glomerular va a salir hacia el túbulo contorneado proximal y luego va a seguir su camino hacia Henle, asciende a través de la Henle otra vez, baja y sube, túbulo contorneado distal y finalmente túbulo colector, formándose ya la orina. Entonces, en todo ese recorrido que pasa por la nefrona, porque todo esto es la nefrona, en todo ese recorrido se forma finalmente la orina. En el espacio de Bowman está la preorina o ultrafiltrado glomerular, y en el túbulo colector, al final del túbulo colector, ya está la orina. ¿Ya? Esta orina va a desembocar ¿a dónde? ¿Dónde va a caer la orina? Va a caer a una copa, ¿no? A una copa que se llama cáliz, ¿no? La copa que se usa en misa se llama cáliz. Entonces, una copa que se llama cáliz. Entonces, a esta copa que se llama cáliz, que está tapizada por un epitelio transicional, entonces va a caer la orina, gota a gota, ¿no? Los cálices menores reciben la orina, luego pasan a los cálices mayores, pelvis renal, uréteres, la vejiga se encarga de almacenarla. Cuando se llena la vejiga, se elimina a través de la uretra. Pero la orina se formó acá, ¿no? Acá en el túbulo contorneado, en el túbulo colector, terminó ya de formarse la orina. Todo este recorrido es para ir formando la orina. Entonces, esto es como una fábrica que al final va a producir la orina. ¿Por qué? Porque generalmente cuando ocurre el primer paso, que es el ultrafiltrado glomerular, como la sangre sale con tanta fuerza y los poros permiten que salgan muchas sustancias, generalmente aquí en el túbulo contorneado, en el espacio urinario, acá, va a haber una preorina que tiene proteínas, que tiene glucosa, que tiene bicarbonato, ¿no? Entonces acá va a haber una preorina que tiene muchas sustancias que nuestro cuerpo requiere. Entonces, el 100% de esas sustancias que son requeridas por nuestro cuerpo, o sea, los carbohidratos, o sea, la glucosa, las proteínas, los bicarbonatos, todo ello se reabsorbe nuevamente a nivel del túbulo contorneado proximal. El 100% se reabsorbe acá. O sea, el túbulo contorneado proximal, su función es, una vez que empieza a pasar esta orina, que está preorina, concentradísima, con muchas proteínas y carbohidratos, etc., su función de estas células es reabsorberlas y regresarlas a través del intersticio nuevamente a la circulación, ¿no? Por eso que el intersticio participa. Luego, los túbulos con el enlace de Henle con los túbulos contorneados distales van a reabsorber hasta el túbulo conector agua. Una de las cosas que nuestro cuerpo es muy meticuloso y muy sensible es a la pérdida de agua. Entonces, nuestra sangre no puede perder agua, y si es que eso ocurre es porque si es que hay una orina con mucho líquido, es porque nuestra sangre está muy concentrada. O sea, la orina va a depender del medio interno, de cómo esté nuestra sangre. Si nuestra sangre está muy concentrada, entonces va a haber menor cantidad de orina. Pero si nuestra sangre está muy acuosa, muy líquida, vamos a tener mayor cantidad de orina, ¿no? Entonces, la sangre, el agua, el H2O, se va a ir reabsorbiendo en todo este proceso. Donde más se reabsorbe es a nivel distal, a nivel de los túbulos conectores.
Inclusive acá participa una hormona que se produce a nivel del hipófisis, que se llama la hormona antidiurética, ¿no? La hormona antidiurética participa aquí, sobre todo a nivel de los túbulos colectores, ¿no? Entonces, el agua es un elemento que se preserva mucho. Lo que hace nuestro cuerpo es preservar agua, mucho el agua, mucho más inclusive. Para nuestro cuerpo es más importante el agua que de repente las sustancias, carbohidratos, etc. A veces se pueden escapar estas sustancias, pero el agua no. Nuestro cuerpo tiene mucha predilección por retener o reabsorber agua a nivel del intersticio, ¿no? Estos túbulos, todos ellos, van a pasar el agua al intersticio. Además, también muchos electrolitos también se van a ir reabsorbiendo este nivel, ¿no? Electrolitos. A nivel del túbulo contenedor distal, vamos a tener también lo que se conoce como el aparato yuxtaglomerular, donde va a haber también unas células, un grupo de células que se van a encargar de cumplir con otras funciones que también son importantes del aparato urinario, ¿no? El aparato urinario, su función principal es producir orina, a partir de sangre producir orina, pero también regula el medio interno, porque si nuestro sistema interno, nuestra sangre está un poquito concentrada, está muy pH, no está un poco ácido, se va a regular, porque las sustancias que están alteradas van a salir por la orina. Entonces eso va a regular nuestro medio interno, el pH, los electrolitos, etc. Pero también va a regular la presión arterial, ¿no? La presión arterial a través del sistema renina-angiotensina, que está más en relación con el túbulo contenedor distal. Va a regular la presión arterial. Va a regular, como le decía, también a través de la hormona antidiurética que va a hacer efecto en esta zona, la eliminación de líquidos, ¿no? De agua. ¿Qué más? Otra función, sobre todo hormonal, muy importante de los riñones es la estimulación de la hematopoiesis, ¿no? Sobre todo la producción de glóbulos rojos. Hay una hormona que se llama eritropoietina. Entonces, la eritropoietina también se produce, es una hormona que se produce también en la nefrona. Entonces, los riñones se encargan de producir eritropoietina y la eritropoietina estimula la formación de glóbulos rojos. Si no hubiera eritropoietina, la persona tendría anemia. ¿Por qué? Porque no habría quien estimule a la médula ósea para que se forme sangre, sobre todo glóbulos rojos. Entonces, la eritropoietina es muy importante. Personas que sufren de insuficiencia renal, o sea que su nefrona no funciona, suelen ser anémicos. ¿Por qué? Porque tampoco producen eritropoietina. Y se les tiene que inyectar eritropoietina subcutánea, ¿no? La eritropoietina es una hormona que las personas que tienen problemas para la formación de la orina, que tienen insuficiencia renal, tienen que recibir cada cierto tiempo su eritropoietina, si no están con anemia. Entonces, función hormonal. Entonces, aparte de la formación de orina, regula el medio interno, regula la presión arterial y estimula la formación de la sangre. ¿Ya? Esas son otras funciones adicionales que tiene el riñón, que es un órgano vital. Habíamos dicho que la nefrona se encuentra tanto en la corteza como en la médula. Ahorita vamos a ver qué es eso. Hay algunas estructuras que se van a encontrar exclusivamente en la corteza. Vamos a ver ahorita cómo nos dibujamos eso. Y van a haber otras que se van a encontrar sobre todo en la médula. Por ejemplo, el riñón tiene una zona cortical que está por debajo de la cápsula, y en esa zona cortical vamos a encontrar exclusivamente glomérulo, túbulo contenedor proximal y túbulo contenedor distal. O sea, la corteza renal contiene esos elementos exclusivos: glomérulo, túbulo contenedor proximal y túbulo contenedor distal. También tiene la corteza ACGN, también tiene túbulos colectores, pero son exclusivos estos tres. Mientras que la médula no tiene glomérulo, la médula no tiene túbulos contorneados. La médula solamente va a tener asa de Henle y túbulo colector. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros diferenciamos en qué zona del riñón estamos. Estamos en la corteza, entonces hay mucho glomérulo, hay túbulos contorneados proximal y distal. Estamos en la médula, no encontramos
En la médula solamente vamos a encontrar asa de Henle, tanto la rama gruesa como la gama delgada, y túbulos conectores. Eso es característico de la médula. Entonces, por eso que la corteza y la médula la podemos diferenciar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Acá pueden ver la función del riñón: excreción, regulación, mantiene el volumen de líquido adecuado, condición diversa de electrolitos, mantiene la presión arterial, mantiene el pH de la sangre, ¿no? Función endocrina: por medio del sistema renina-angiotensina se regula la presión arterial, la eritropoyetina estimula la producción de los glóbulos rojos, y la vitamina D regula los niveles de calcio, ¿no? También. Entonces son las funciones anexas que tiene el aparato urinario, pero su principal función es producir orina, almacenar la orina y expulsar la orina. ¿Por qué la expulsa? Porque son sustancias que nuestro cuerpo no necesita. Si se acumulan en el cuerpo, hacen daño, y eso ya son signos de insuficiencia renal que pueden ser aguda o crónica. Ya habíamos dicho que insuficiencia renal crónica es producida por hipertensión arterial, por la diabetes, por el lupus. ¿Por qué? Porque poco a poco, durante mucho tiempo, van dañando el vaso sanguíneo. ¿Qué vaso sanguíneo? Acá, este vaso sanguíneo, el ovillo glomerular que está acá. Acá dentro del glomérulo se forma este ovillo glomerular, ¿no? Este ovillo glomerular se obstruye, se altera, se deforma y no cumple con su función, que es producir la orina, o sea, a través de un filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque se altera esta membrana urinaria o membrana de filtración glomerular, también como se le conoce. Se altera esta capa que hay de podocitos con células endoteliales, se altera por la presión arterial, por la diabetes o por el lupus en forma crónica. Poco a poco se va dañando y poco a poco la orina se va alterando. ¿Por qué? Porque el daño es acá, a nivel vascular. Eso eso origina insuficiencia renal crónica. Pero también hay insuficiencia renal aguda. ¿En qué momento hay insuficiencia renal aguda? Cuando deja de pasar sangre al riñón. ¿En qué momento? Por ejemplo, el insumo, la materia prima para que se forme la orina es sangre. Pero la sangre también es importante para que oxigene toda esta zona. Y ya hemos dicho que quien oxigena no es la arteriola aferente, sino la deferente. O sea, tiene que ingresar a la arteriola aferente, hacer su función y luego salir la deferente, y recién ahí se produce la irrigación de toda esta zona. Entonces, ¿en qué momento se puede producir una insuficiencia renal aguda? Cuando bruscamente se obstruye la entrada de sangre a los riñones. ¿Y en qué caso ocurre eso? Es muy frecuente, ¿eh? En los casos de deshidratación. Deshidratación severa. ¿No? ¿No? Sí, pero más que nada es por el volumen. No es tanto por la alteración de electrolitos, sino es por volumen. Deja de pasar sangre, entonces no hay volumen de sangre que ingrese, y eso es por deshidratación. Nuestro cuerpo está muy deshidratado, tiene muchas sustancias en sangre, entonces tiene muy poco líquido en sangre, entonces el líquido no lo puede eliminar. Entonces no pasa sangre al nivel de no pasa una sangre normal, adecuada, al nivel de la arteriola aferente. Entonces, pero son casos de deshidratación severa, ¿no? Personas que están en shock, porque la deshidratación severa lleva un estado de shock. Entonces, en esas personas que están en una deshidratación severa, no orinan, ¿no? Orinan muy poquito, orinan nada. Se llama oliguria. Algunos pueden llegar a una anuria porque les falta líquido. Le falta líquido para que circule en la sangre. Imaginen que lo van a eliminar por la orina. No lo eliminan. Entonces, la deshidratación severa deja de pasar sangre en forma normal al riñón, y eso origina que no hay una buena oxigenación, y todo este sistema de conductos de la nefrona se altera, se daña, y la persona queda con una insuficiencia renal de tipo agudo. ¿En qué otros casos? En un shock hipovolémico, hemorragias, ¿no? Personas que sufren una hemorragia de cualquier, puede ser traumática, por arma de fuego, un accidente de tránsito, puede ser por una hemorragia uterina después de una placenta previa, cualquier tipo de situación en la cual haya pérdida masiva de sangre.
¿no? Cuando hay una pérdida masiva de sangre se pierde un shock hipovolémico. Entonces nuestro cuerpo trata de preservar los órganos vitales. Y un órgano vital muy importante, los más importantes son el cerebro y el corazón. Entonces, lo primero que se empieza a dejar de circular la sangre es por la piel, ¿no? La persona se pone pálida, fría. Después, si es que no se controla la pérdida de volumen, se empieza también a cerrar el caño hacia los riñones, después hacia el hígado, después hacia los pulmones, ¿no? Finalmente ya la persona fallece cuando si no se logra solucionar el cuadro, ¿no? Ya un shock, ya una falla multiorgánica se llama eso. Pero, ¿por qué? Porque nuestro organismo trata de mantener el cerebro y el corazón como órganos principales. Entonces, uno de los órganos que primero se deja de pasar sangre son los riñones. Por eso que se llama insuficiencia aguda de causa pre-renal, porque la causa está antes de los riñones, antes de que esté en el riñón. O sea, deshidratación severa o shock hipovolémico por hemorragias, ¿no? De cualquier tipo. La causa renal es lo que ya expliqué, cuando hay daño renal en los glomérulos por las enfermedades crónicas que mencionamos hace un rato, y también pueden haber causas posrenales. O sea, significa que cuando ya se formó la orina, hay algo que me altera a mi sistema urinario que no permita que el riñón funcione adecuadamente. En nuestro medio lo más frecuente son los cálculos, pero no cualquier cálculo. Son cálculos que obstruyen por completo la vía urinaria, ¿no? Muchos son los cálculos que se llaman cálculos coraliformes. Creo que acá tenemos una imagen. Cálculo coraliforme son cálculos que obstruyen por completo el riñón. Acá. Ahí. Entonces, los cálculos coraliformes se llaman coraliformes porque tienen la imagen de un coral, ¿no? Los cálculos renales son cálculos de calcio, son duros como una piedra. Entonces, muchos cálculos pequeñitos salen a través de la vía urinaria, producen mucho dolor, un dolor muy intenso, pero finalmente salen, pueden sangrar, dolor, etc. Pero salen. Pueden producir, en el peor de los casos, dolor, una hematuria, es traumática por el cálculo. La hematuria no viene de acá, sino es de la parte baja donde está arañando la vía urinaria. Y en algunos casos, infecciones. Pero este no. Este tipo de cálculo toma la forma del sistema pielocalicial, como ustedes pueden ver. Se llama cálculo coraliforme. Se puede ver con una placa radiográfica. Miren cómo se puede ver. Y cuando se hace la nefrectomía, se saca el riñón, ahí se puede ver cómo está el cálculo formando parte, tomando la forma de los sistemas pielocalicial que mencionábamos, ¿no? Pelvis renal, los cálices. Pues, por eso tiene esa forma característica como un coral, con muchas ramificaciones. Y esto obstruye la salida de la orina. La orina ya se formó. O sea, el problema no estaba en la nefrona. Se formó la orina, pero no sale. Queda taponada. Y esa orina que se queda aquí acumulada, poco a poco va acumulándose y va dañando el propio riñón, ¿no? En el promedio es una causa muy frecuente, cálculos coraliformes que obstruyen por completo la salida renal de la orina. También tumores que pueden producir neoplasias, quistes, parásitos que comprimen la vía urinaria, ¿no? Entonces, estas son causas de insuficiencia renal renal en la nefrona y postrenal como esto, ¿no? Esas son las tres causas que nos pueden dar que finalmente nuestros riñones trabajen mal y finalmente tengamos una persona así como esta, ¿no? Tengamos una persona que necesite de una que se le limpie en forma artificial la sangre. Ahí este señor se le está haciendo una limpieza de la sangre a través de una hemodiálisis, ¿no? Que es la forma más frecuente de tratar estos casos, ¿no? Los riñones
el señor tiene insuficiencia renal porque su nefrona está alterada, está dañada, entonces se le tiene que limpiar en forma artificial a través de una máquina la sangre. La sangre sale, pasa por unos filtros y luego regresa otra vez al cuerpo, ¿no? Generalmente es a nivel del brazo. Se hace una fístula, por un lado entra una arteria, por otro lado entra una vena, y por ahí sale, entra la sangre y sale. ¿No? Y sale hacia el exterior, se filtra y luego regresa otra vez al cuerpo. Tiene que haber unos filtros. La máquina es la misma, lo único que se cambia son los filtros. Por más que hay cuidados, siempre hay, no siempre, pero cada cierto tiempo aparecen infecciones, ¿no? Sobre todo virales. Además que esto es una mala calidad de vida para una persona. Uno tiene que estar siempre acudiendo a pelear la diálisis, ¿no? A veces diario, a veces interdiario. Entonces es un problema para la calidad de la persona y lo vuelve susceptible a infecciones. Cuando queremos estudiar los riñones, vía ecográfica se pueden tomar biopsias con aspiración o Trocut. Este es un riñón normal, grande, con toda su estructura bien constituida, macroscópicamente. Tiene una corteza, tiene una médula, tiene sus vasos sanguíneos, el hígado renal, arteria, vena, este es el apéndice renal, corteza, médula. Histológicamente se ve los glomérulos, los túbulos contaminados, los túbulos en general, riñón normal, superficie lisa. Un riñón enfermo, un riñón dañado, es un riñón más chiquito, un riñón que tiene muchas cicatrices en su superficie. Miren cómo está lleno de rugosidades, ¿no? Es un riñón que tiene muchas rugosidades, depresiones, aspecto lobulado, porque son cicatrices. La cápsula, miren, bueno, la cápsula no, la corteza, miren cómo la corteza está adelgazada. Comparen una corteza con la otra corteza. La corteza acá está adelgazada, ¿no? Y la superficie llena de cicatrices. ¿Y cómo está ahí la histología? Los glomérulos completamente dañados. Acá es un glomérulo normal y acá viene el glomérulo fibrosado, esclerosado, lleno de colágeno. Entonces, esto es un riñón enfermo, con insuficiencia renal, este es un riñón sano. Un riñón enfermo disminuye de tamaño, se vuelve rugoso, la corteza es la que más sufre, porque están los glomérulos. Esto es lo que incluye el aparato urinario, el sistema urinario, riñones, uréteres, vejiga y uretra. Recordad que los riñones tienen en el ilio una arteria, una rama directa de la aorta, miren, la arteria renal, ¿no? Rama directa de la aorta. Entonces el sistema urinario remueve sustancias tóxicas del torrente sanguíneo y elimina la orina del cuerpo. Órganos fundamentales, los riñones conservan sales, glucosa, proteínas y agua, ayudan a regular la presión arterial, la hemodinamia y el equilibrio básico. Función endocrina, producen renina, eritropoyetina, prostaglandinas y activan la vitamina D. Ya hemos explicado eso, ¿no? Bien, entonces lo que más tiene que eliminar la orina es la ureacatinina, que son las sustancias tóxicas, producto del catabolismo o degradación de las proteínas. ¿Ya? No siempre la orina va a tener en una misma persona, inclusive la orina va a depender de lo que uno ingiere, de la cantidad de agua que toma. Si toma mucha agua, va a orinar más y va a tener una orina menos densa, ¿no? Menos concentrada, ¿no? Si toma muy poca agua, va a orinar menos y la concentración va a ser mayor. Entonces va a depender de los alimentos que ingiere. Inclusive si uno consume a veces sustancias que tienen pigmento, va a cambiar el color de la orina, ¿no? A veces hay pastillas que hacen orinar de un color anaranjado, ¿no? Entonces eso también va a cambiar. Entonces lo que uno ingiera va a haber cambios de orina. Cuando uno toma mucha beterraga, por ejemplo, ¿no? Sale la orina de ese color. Entonces todo depende de lo que uno se alimente, cambia la orina. Eso puede cambiar el mismo día, de un día para otro, y depende de cómo esté nuestro medio interno. Bien, acá tienen una serie de un resumen que está en el libro que pueden revisarlo de cada parte de la orina, del aparato urinario, qué tiene cada estructura y qué es lo que le llama, qué es lo que es lo más importante en esa área, ¿no? Vamos a ver aquí el ilio renal. El riñón tiene una
cápsula que lo protege, ¿ya? Tiene una cápsula que lo protege, pero los riñones, como son tan importantes, además de tener una cápsula, en anatomía deben haber ustedes revisado que hay una grasa perirenal que lo protege, ¿no? Hay una grasa perirenal y además hay una fase. Hay una fase que se llama fase de Gerota, ¿no? La fase de Gerota, tenemos la grasa y tenemos una cápsula que protege los riñones. Y además están en la zona retroperitoneal, protegidos por músculos. Entonces, para que vean que es un órgano muy importante, es un órgano vital, ¿no? Entonces, tiene un hilio que tiene su arteria que ingresa, que es fundamental, esta arteria, ¿verdad? Que ven cómo se está ramificando, algunas ramas llegan a la corteza, otras se quedan en la médula. Acá tenemos la arteria arqueada o arcuata para otros, ¿no? La arteria interlobular. Bueno, entonces esta arteria se va ramificando hasta que al final se convierte en arteriola aferente. Esta arteria, ¿no? Se va ramificando hasta que al final llega a convertirse en arteriola aferente. Y las venas es al revés, se forman en la corteza, se van ramificando de forma inversa hasta que salen por el ilio, formando la vena renal, ¿no? En el ilio renal vamos a encontrar arteria, vena, renales, y vamos a encontrar la pelvis renal, ¿no? Acá está, la pelvis renal. Pelvis renal que se continúa con el uréter, y lo que se une al piñón es el sistema de los cálices, ¿no? Acá ven ustedes lo que está todavía amarillito, son los cálices renales. Corteza, médula, es la zona donde se produce la orina, donde se encuentra la nefrona. La orina se produce en esta zona y luego es recibida por los cálices y es transportada por este sistema de conductos, ¿no? Acá vemos un aumento de donde se ve la histología. La corteza es esta zona que está por aquí, la corteza. La médula está por acá. Miren que todo esto acá es la nefrona. Acá hay dos nefronas. ¿Qué hay en la corteza? Glomérulo, túbulo contorneado proximal, que está en color celeste, túbulo contorneado distal, que está en color rojizo. Acá tiene el ácido de Henle, ¿no? Rama gruesa, rama delgada, descendente y ascendente. Luego tenemos los túbulos colectores. Acá al lado también hay otra nefrona, ¿no? Pero como ven, todos los túbulos contorneados y el glomérulo están en la corteza. Este es el límite. De aquí para arriba es corteza, de aquí para abajo es médula. En la corteza encontramos tanto glomérulo, túbulos contorneados proximales, asa de Henle, túbulos colectores. Exclusivo de la corteza, los tres que mencionamos, los colectores, los túbulos contorneados y el glomérulo, exclusivos de la corteza. Y en la médula también encontramos nefrona. Encontramos el asa de Henle con rama delgada, rama gruesa y túbulo colector. ¿Ya? Aquí está túbulo, conducto colector, como dice ahí. Entonces, todo esto es la nefrona. La nefrona no solamente está en la corteza, está en ambos sitios. Todo es la nefrona. Hay dos nefronas, una nefrona y otra nefrona. Lo único que los túbulos colectores son compartidos, ¿no? Son compartidos por la nefrona. Entonces acá al final, acá en la parte baja, ahí, por aquí sale la orina. ¿Y quién recibe la orina? Como dijimos, los cálices menores, ¿no? Ahí reciben la orina. Acá tenemos una imagen macroscópica de lo que es el riñón. Lo que está de un color más claro es la corteza, lo que está de un color oscuro es la médula. Y miren acá se ven claramente, miren cómo se dibuja el cáliz, ¿no? Como una copa. P es la papila. Vamos a ver ahorita eso. La corteza es esta zona que está rodeando por debajo de la cápsula, la superficie, pero por debajo está la médula. La médula está formada por medio de pirámides. Acá hay una pirámide, acá hay otra, está formada por pirámides. Esa pirámide tiene un vértice. El vértice de la pirámide es la papila, que está marcado como P. ¿Ya? Por la papila es donde va a salir la orina, ¿no? Y ven ustedes cómo aquí
papila sale la orina. ¿Y quién recibe esa orina? El cáliz. Lo blanquito es el cáliz, el vaso, ¿no? Entonces, este de acá, este triángulo que está aquí es la pirámide de Malpighi, a nivel de la médula. Esta pirámide de Malpighi tiene una zona, un vértice que se llama papila, ¿no? Y por la papila, a través del túbulo colector, está saliendo la orina y lo recibe el cáliz. Los cálices lo llevan a la apéndice renal y así va bajando hasta la vejiga y la uretra. Nuevamente, corteza, acá se ve mejor, miren, la médula con la pirámide de Malpighi. Y la pirámide tiene un vértice que es la papila. Y la papila es donde va a confluir todos los túbulos colectores. Finalmente, por aquí, el cáliz va a recibir la orina. El cáliz ya sabemos que tiene un epitelio. El cáliz ya es una estructura más compleja, porque tiene una mucosa, tiene una lámina propia. Mientras que la nefrona solamente es túbulos, son epitelios. Tiene túbulos, es un epitelio con su membrana basal nada más. Mientras que los cálices, el resto de estructuras que tienen mucosa, tienen lámina propia, tienen músculo. Veamos. Aquí se ve una arteriografía donde pueden ver la gran cantidad de ramas, ramificaciones que tiene esta arteria renal, ¿no? Que finalmente termina en la arteriola aferente, ¿no? La arteriola aferente, ¿no? La arteriola aferente es una rama de la arteriola interlobulillar, y la arteriola interlobulillar a su vez viene de la arteriola arciforme. Entonces, arteriola aferente forma el glomérulo y luego sale la arteriola eferente. La arteriola aferente no oxigena, la que oxigena es la arteriola eferente a través de vasos, ¿no? Forma un plexo que finalmente va a continuar con un plexo venoso y formando las venas, ¿no? Venas interlobulillares, venas igual arciformes, hasta llegar finalmente a las venas renales, ¿no? Sigue en forma inversa. Acá tenemos una imagen a mayor aumento de lo que es el glomérulo, que es la primera parte de la nefrona, ¿no? Túbulo contorneado proximal, perdón, arteriola aferente, arteriola eferente. Por aquí ingresa la sangre y va a dar vueltas en el ovillo glomerular, formándose el ultrafiltrado glomerular. Acá pueden ver la cápsula de Bowman, hoja parietal, y también pueden ver los podocitos, ¿no? Entonces esos podocitos, y acá tienen una membrana basal que se continúa con la membrana basal del endotelio, ¿no? Entonces aquí, en estas zonas delgadas, es donde se va a filtrar la orina, hacia el espacio urinario, también llamado espacio de Bowman. Y la orina va a pasar luego al túbulo contorneado proximal. La zona donde pasa el túbulo contorneado proximal se llama polo urinario del glomérulo. Todo esto se llama glomérulo. Por el túbulo contorneado, lo que se une al túbulo contorneado proximal se llama polo urinario. Y por donde ingresa y salen los vasos se llama polo vascular, ¿no? Este es el polo vascular y este es el polo urinario. Hacia el túbulo contorneado distal en que se encuentran estas células que finalmente son las que van a intervenir en la regulación de la presión arterial. Antes de eso, en el espacio que hay aquí entre los vasos, acá hay un tejido que se llama mesanquio. ¿Ya? Hay un tejido que se llama mesanquio. Ese mesanquio es el encargado de sostener los vasos, porque los vasos están ahí, pero no están en el aire, tienen alguien que los sostiene, eso se llama mesanquio. Y si hay mesanquio, se llaman células mesangiales. Entonces en el riñón van a ver, en el glomérulo van a ver células mesangiales que están formando el mesanquio, que sostienen este ovillo glomerular. Estas células mesangiales, aparte de sostener el ovillo glomerular, también tienen función fagocítica, también se encargan de fagocitar
sustancias extrañas en la zona de función inmunológica. Vamos un poquito avanzando. Una imagen ya histológica, polo vascular, acá. Acá tenemos el espacio de Bowman, hoja parietal de Bowman, y acá tenemos los podocitos, y este es el ovillo glomerular. Y lo que está entre las células del ovillo glomerular se llaman las células mesangiales. Lo que está como M son las células mesangiales, ¿no? Que soportan, son de sostén, pero también tienen función inmunológica. Bien, acá hay una imagen donde puede verse un corte de un capilar. ¿Ven? Un capilar del ovillo glomerular. ¿Por qué está formado este capilar? Por un epitelio simple plano, que es el endotelio. Esta bolita que ustedes ven aquí es un glóbulo rojo. Es un glóbulo rojo, es un corte transversal de un capilar. En un lado se encuentra la pared del capilar con su núcleo, epitelio simple plano, este es endotelio. La E, endotelio. Y al otro lado está el podocito de la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Entonces, en esta zona que es bien delgadita, es donde ocurre el ultrafiltrado glomerular. En esta zona que es bien fina. Y las células que se encuentran entre los vasos, entre los capilares, son las células mesangiales. Acá está como MX, las células mesangiales que soportan o que adhieren o sostienen este ovillo glomerular. Entonces, tenemos esas células, ¿ya? El endotelio vascular, los podocitos que forman parte de la membrana de filtración glomerular, y quien sostiene esto y también lo defiende son las células mesangiales. Bien. Otra imagen de la parte, digamos, más importante del glomérulo, porque acá inicia la filtración glomerular, arteriola aferente por acá, arteriola eferente, la sangre ingresa y sale al espacio de Bowman. Y el ultrafiltrado glomerular sigue por el túbulo contorneado proximal. Ahí pueden ver el epitelio cúbico simple y ven también que es un epitelio ciliado, tiene vellosidades, ¿no? Tiene microvellosidades que le permiten absorber, ¿no? Que le permiten absorber, porque el 100%, si acá se perdía en la preorina, en el ultrafiltrado, había aminoácidos, el túbulo contorneado proximal lo reabsorbe y nuevamente lo devuelve a la sangre a través del intersticio. Si había carbohidratos o glucosa, igualmente se reabsorbe a nivel túbulo contorneado proximal. Este es el polo urinario, este es el polo vascular. Y aquí en el polo vascular, en relación con la arteriola eferente, está el aparato juxtaglomerular, ¿no? Que tiene que ver con la regulación de la presión arterial. La corteza, la médula, ¿no? Este es el riñón, corteza, médula, y ven cómo las arteriolas van ingresando, se van ramificando hasta formar la arteriola aferente, eferente, y finalmente es como llega la sangre para formarse la orina, ¿no? Luego acá se ve cómo es la arteriola eferente, acá se ve claramente como la arteriola eferente es la que da este plexo. Entonces, este plexo que ustedes ven aquí, capilar, está formado por la arteriola eferente, que es lo que finalmente va a originar la oxigenación de todo el riñón. Porque la arteriola aferente ingresa al glomérulo acá y solamente su función es producir el ultrafiltrado glomerular. Sale la eferente y forma todo este plexo vascular que ustedes ven aquí, capilar arterial. Y la sangre se va a reabsorber también a través de este plexo venoso, ¿no? Finalmente todo termina en la vena renal y todo viene por la arteria renal y sus ramas que hemos visto. A nivel embriológico hay un encuentro de dos tejidos, un tejido vascular y un tejido epitelial, ¿no? En una etapa del desarrollo embriológico, la parte vascular se sumerge dentro de la parte epitelial, ¿no? Son dos tejidos, vascular y epitelial, y forman después uno solo que es el glomérulo, ¿no? Una estructura que es el glomérulo, finalmente, ¿no? Esto ocurre en la etapa embrionaria. Pues la barrera de filtración glomerular es lo que habíamos mencionado, ¿no? El endotelio, los podocitos
y la membrana basal capilar glomerular, ¿no? Ellos forman la barrera de filtración glomerular. Ahora, la ranura de filtración es el espacio constante de 30-60 micrómetros entre los pseudópodos adyacentes de la membrana glomerular. La membrana de la ranura de filtración constituye el puente de unión entre pseudópodos adyacentes. Aquí vamos a ver eso. Aquí ustedes ven el capilar, hasta la sangre por dentro del capilar. Aquí está el endotelio vascular, aquí está el podocito. Y acá se ve como en la zona más delgada de esta membrana de filtración glomerular, que es esta zona que está por aquí, es como ocurre el ultrafiltrado, ¿no? La zona más delgadita, más fina. Por acá no, sino por la zona más delgada, donde están estas ranuras de filtración glomerular. Por ahí se escapa el plasma, ¿no? Que va a dar lugar al ultrafiltrado o preorina. Esto que está en amarillo es el espacio de Bowman o espacio urinario conteniendo el ultrafiltrado glomerular. Aquí en rosado está la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Acá algo más complejo. Acá que se le agrega, aparte del capilar y el podocito, se le está agregando la célula mesangial, ¿no? La célula mesangial, que es la que articula todo esto para mantenerlo unido. La célula mesangial no forma la orina, pero sí mantiene unido a estas estructuras, sobre todo los capilares. Los une, ¿no? Y además tiene funciones inmunológicas, como dicen, puede tener efectos de fagocitosis. Microscopía electrónica, lo mismo. Podocito, capilar, ¿no? Los pedicelos, que son las prolongaciones de los podocitos, ¿no? Y las zonas delgadas, estas delgadas son es donde están estos espacios donde puede la sangre filtrarse fácilmente, ¿no? A través de la presión. Nuevamente la imagen aquí tienen el capilar. En rojo está el endotelio, en verde está el podocito, y aquí abajo en este color medio granate está la célula mesangial. La célula mesangial como un elemento articulador y protector. Mientras que la membrana de filtración glomerular entre el podocito y el endotelio, además de la membrana, ¿no?, de filtración. Además de la membrana basal. Mesangio, la célula mesangial, una microfotografía electrónica. Bien, entonces vamos a ver. Bueno, vamos a ver los gráficos. Acá tenemos los túbulos que van a participar. Después del glomérulo, vienen los túbulos con torneo proximal, distal, colector, etc. Y como ustedes pueden ver, todas estas células tienen microvellosidades, son epitelio cúbico, excepto la rama delgada de gen. La rama delgada de gen tiene un epitelio simple plano, lo están viendo, ¿no? Ahí pueden ver la función. Por ejemplo, el túbulo proximal, reabsorción de componentes filtrados glomerular. Todos los elementos que se han filtrado y que no deben salir son absorbidos en el túbulo proximal, ¿no? Y luego viene el resto del sistema, ¿no? El ACGR, el tubo distal, los túbulos colectores, que van a, entre otras cosas, van a reabsorber líquidos y también van a reabsorber electrolitos. La imagen de las microvellosidades que tienen estas células. ACGL. El segmento delgado de ACGL crea un gradiente de hipertonicidad entre la unión córtico-medular y la punta de la papila renal. Por el paso variable de iones de sodio y cloro entre la luz del ACGL y el intersticio, permite la concentración de orina en el sistema de túbulos colectores. Consta de un asa gruesa y un asa delgada. Ahí tenemos el mecanismo por el cual interviene el ACGL, ¿no? Una parte del ACGL está en la corteza, otra parte está en la médula. Entonces cambia la concentración, lo que permite que ingrese o salga líquido, ¿no? Sobre todo el agua y los electrolitos que son aquí los que van a participar. El ACGL acá delgada, ahí es un epitelio plano simple, como pueden ver. Este es un epitelio plano. Esto corresponde al epitelio de la asa delgada de gen. Esta acá es una membrana basal. El túbulo contenido distal es crucial para el control del equilibrio ácido básico y la concentración de orina. En la parte distal, del túbulo contenido distal hacia los colectores, es donde más agua se va a reabsorber.
En esta zona es donde más interviene la hormona antidiurética. Esta parte de acá. Acá funciona el papel de la hormona antidiurética, ¿no? Actúa sobre la parte final del túbulo contenedor distal, aumenta su permeabilidad, por ello se absorbe agua y la orina se torna más concentrada. Es decir, la sangre, perdón, de la orina que está aquí, que está formándose, va a pasar agua hacia el intersticio, ¿no? Agua. Lo que va a absorberse en mayor cantidad del túbulo contenedor distal hacia los colectores, abundante agua, ¿no? Ahí es donde interviene esta hormona antidiurética. Túbulos colectores y conductos colectores, concentración final de orina, y transportan la orina ya formada, ¿no? Para ser eliminada o depositada en los túbulos, bueno, en el sistema, en los cálices, ¿no? Los cálices. En el intersticio renal interviene la homeostasis de las sales y el agua. En la corteza, donde hay mayor cantidad de componentes, el intersticio renal es muy escaso. Mientras que en la médula, donde hay menos componentes de la nefrona, el intersticio renal es más importante, tiene mayor cantidad. Por lo tanto, a nivel de la médula, en esta zona de acá, donde hay mayor cantidad de intersticio, tiene mayor función, ¿no? Tiene mayor función, como dice aquí. Está formado por material celular laxo y transparente a los electrones, constituido por proteínas y glucoaminoglucanos, colágeno, fibras de colágeno, pequeñas gotas de lípidos y materiales similares a la lámina basal. Están presentes además las células intersticiales. Muy bien. En la parte justoglomerular, que tiene que ver con la regulación de la presión arterial a través del sistema de renina-angiotensina. Eso está aquí, a nivel del polo vascular, donde se encuentra el túbulo, sobre todo en relación con el túbulo contaminado distal. Ahí se encuentran estas células mesangiales, que son las que van a formar parte del aparato justoglomerular. Este es un esquema y acá vemos una histología de eso, ¿no? Bien, finalmente tenemos nuevamente la nefrona en toda su extensión. Algunas zonas están en la corteza, otras zonas están en la médula, corteza, médula. La parte vascular que está al inicio en el glomérulo y después una serie de conductos epiteliales, ¿no? Ahí ven ustedes cómo lo que más está reabsorbiendo es agua. Y quien participa más a nivel de la médula es el intersticio, reabsorbiendo gran cantidad de agua y también algunos electrolitos, ¿no? Finalmente aquí ya está la orina formada, ¿no? Acá está la preorina, acá se va formando la orina y al final ya está la orina a través del conducto colector. El tracto urinario inferior ya es lo que hemos visto de los órganos que forman parte de los sistemas caliciales, ¿no? Perio renal, uréter, vejiga y uretra. Todas estas estructuras están tapizadas por gluterio o epitelio de transición, como hemos mencionado, ¿no? El uréter tiene una mucosa, que es el epitelio transicional, tiene una lámina propia, que es el equivalente a una submucosa, y una capa muscular, como pueden ver ustedes ahí, músculo liso. Pueden tener hasta, tiene dos capas de músculo liso, ¿no? Y luego viene la serosa o adventicia, que está acá, la parte periférica. Esta tiene el uréter. El uréter hemos visto. La vejiga, igual, tiene un epitelio transicional, tiene la lámina propia, tiene una capa, en este caso la vejiga tiene tres capas musculares, ¿no? Tiene capas musculares y después tiene la serosa, ¿no? O adventicia. Siempre el epitelio transicional, que es el que más se resalta, porque es un epitelio estratificado con las clásicas células en sombrilla o células en cúpula de la superficie, ¿no? Que tiene esa capacidad para aplanarse o expandirse dependiendo que tenga o no contenido. Las capas musculares, todos ellos tienen sus capas musculares. En el caso de la uréteres tienen
2 capas, mientras que la vejiga tiene 3 capas, ¿no? Se agrega una capa media. La inervación de la vejiga del sistema nervioso autónomo, fibras simpáticas y parasimpáticas. Las fibras sensoriales procedentes de la vejiga transmiten señales relativas al grado de distensión. Acá participa la distensión hacia la médula espinal sacra. Las fibras parasimpáticas, que terminan en los músculos cementicios de la vejiga, actúan como nervios efectores para la micción. Las fibras parasimpáticas. Los nervios simpáticos tienen los vasos sanguíneos de la vejiga. Entonces tenemos urotelio, que es la mucosa, la lámina propia o submucosa, la capa muscular. En algunos órganos hay 2 capas musculares y en la vejiga hay 3 capas musculares. Longitudinal interna y circular externa es lo que más hay, y luego en la vejiga urinaria se agrega una capa intermedia. Y finalmente la uretra, la única diferencia es el tamaño en relación con el hombre y con la mujer, y eso condiciona a la mayor presencia de infecciones urinarias en la mujer, ¿no? Por el corto que tiene el tamaño de la vejiga. Importante el esfínter, ¿no? El esfínter, que tiene un efecto voluntario para la eliminación de la orina. En el caso de la uretra masculina, que es un poco más larga, tiene porciones, ¿no? La uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra peniana. La prostática, que sale inmediatamente del cuello de la vejiga y todo el recorrido que tiene la próstata. Luego tiene la uretra membranosa, que es el segmento más corto, y la uretra peniana, ¿no? Que transcurre por el cuerpo esponjoso del pene y se enfoca al exterior a través del meato externo del glande del pene y presenta pequeñas glándulas mucosas que desembocan en ella, la uretra peniana. ¿Ven? Entonces es lo que tenemos que ver en relación al aparato urinario. Como decíamos, su función principal es producir orina para eliminar sustancias tóxicas, pero no es la única función, ¿ya? Función hormonal, como hemos visto, función de regulación de la presión arterial, función de regulación del medio interno, tanto a nivel de electrolitos como también de líquidos. Lo regula nuestro sistema urinario. Sin riñón no hay vida, por eso que es un órgano vital. Las personas que tienen problemas con los riñones tienen que o bien recibir un trasplante renal o bien estar con la diálisis, ¿no? Hemodiálisis es lo más frecuente, pero también hay diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es cuando se colocan líquidos especiales dentro de la cavidad abdominal, se deja un tiempito que haga efecto y luego se retira. Se le cambia posición al paciente, se voltea y el líquido que ingresó se retira, ¿no? Por gravedad. Entonces se llama diálisis peritoneal. Tiene sus indicaciones. Entonces esa es la forma como se trata a las personas que no han podido cuidar bien sus riñones, ¿no? Los riñones, la mayor cantidad se enferman por hipertensión o diabetes, que son las enfermedades muy frecuentes en nuestro país. Bien, preguntas. Si no hay preguntas, nos quedamos aquí y nos vemos en la práctica. ¿Hay preguntas?